con un impulso inesperado. Valentina se separó ligeramente de él, lo suficiente como para poder agacharse y mirar hacia abajo. Su corazón se detuvo en seco al ver sus pies. No eran pies humanos. Lo que tenía frente a ella eran pezuñas, como las patas de una cabra. Era un sábado por la noche y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se vestía de luces y música. Mis 3 amigas y yo decidimos salir a disfrutar de una noche de fiesta en una de las discotecas más populares de la ciudad. La energía vibrante nos envolvía mientras nos sumergíamos en la multitud, riendo y bailando al compás de los ritmos pegajosos que inundaban el aire. La noche avanzaba y ya eran pasadas las 2 de la madrugada cuando, de repente, la puerta principal se abrió de par en par. La música se desvaneció por un instante, mientras todos los ojos se volvían hacia el nuevo visitante. Allí estaba él, el hombre más hermoso que había visto en mi vida. Sus ojos celestes brillaban con un fulgor casi sobrenatural, y su cuerpo musculoso, vestido con una camisa blanca ceñida y un pantalón oscuro, parecía esculpido por los mismos dioses. Las mujeres a su alrededor suspiraban, cautivadas no solo por su apariencia, sino por el aura de poder que emanaba de él. En un instante, este misterioso desconocido se acercó a una de mis amigas, Valentina. Con una sonrisa deslumbrante, le ofreció su mano y la invitó a bailar. Ella, encantada, aceptó sin dudarlo. Mis otras amigas y yo nos intercambiamos miradas emocionados. No todos los días uno se encuentra con alguien tan impactante. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se tornó más intenso. La música vibraba en nuestros cuerpos y Valentina parecía perdida en su mundo mientras bailaba con el apuesto desconocido. A las 3 de la madrugada, escuché su risa mezclada con un murmullo que provenía de la pista de baile. La conversación se volvió más privada y de repente el hombre le dijo algo que hizo que se detuviera en seco. «No mires mis pies. Me da vergüenza porque no puedo coordinar mis movimientos», le dijo con un tono juguetón, pero también inquietante. Valentina decidió no prestar mucha atención a este comentario en ese instante, así que lo dejó pasar. Fue entonces cuando de repente este hombre la invitó a ir a un lugar más privado de la discoteca. Y fue así como se fueron al baño de mujeres. El ambiente del baño estaba impregnado de una mezcla de fragancias de perfumes y la música retumbante de la discoteca se desvanecía en un eco distante. Valentina y el hombre se habían escabullido a un cubículo, donde la atmósfera se tornó densa, casi eléctrica, por la tensión de lo que estaba sucediendo. La risa de ella, ligera y divertida, contrastaba con la oscuridad del momento. Él la miraba con intensidad. Sus ojos celestes brillaban con un fulgor que la atrapaba en un hechizo inexplicable. La atrajo hacia él, y sus cuerpos se unieron en un abrazo ardiente. La conexión era intensa e inexplicable, pero en la mente de Valentina, una voz susurraba advertencias, aunque ella las ignoraba, seducida por su magnetismo. Mientras el mundo exterior se desvanecía, comenzaron a moverse en un vaivén de pasión. Ella estaba absorta en la intensidad de la experiencia, sintiendo que se perdía en él, cuando de repente recordó lo que él le había dicho en la pista de baile. «No mires mis pies. Me da vergüenza porque no puedo coordinar mis movimientos». Una chispa de curiosidad y temor encendió su mente, pero la euforia de la noche la mantenía cautiva. Fue en ese instante de entrega, cuando la atracción llegó a su punto álgido,
que algo en ella rompió la burbuja de deseo. Con un impulso inesperado, Valentina se separó ligeramente de él, lo suficiente como para poder agacharse y mirar hacia abajo. Su corazón se detuvo en seco al ver sus pies. No eran pies humanos. Lo que tenía frente a ella eran pezuñas, como las patas de una cabra. La piel era pálida y áspera, con surcos que parecían casi animalescos. El terror la invadió. La realidad de su situación se instaló en su mente como un grillete helado. En su mente, las risas y la música de la discoteca se desvanecieron, reemplazadas por el rugido de su propio corazón. Sin poder contenerse, un grito desgarrador brotó de su garganta, una mezcla de horror y pánico que resonó en el pequeño espacio de la discoteca. Nosotros, que estábamos cerca, corrimos hacia el baño, donde Valentina había desaparecido junto a ese hombre. La puerta estaba cerrada y el pánico se apoderó de todos nosotros. Un par de guardias de seguridad, alertados por el grito, llegaron y no dudaron en destrozar la puerta. La escena que encontramos dentro nos dejó aterrados. Valentina yacía en el suelo, su ropa desgarrada y cubierta de sangre. En el espejo, una frase inquietante estaba escrita con lo que parecía ser su propia sangre. Volveré. Nos quedamos paralizados, incapaces de procesar la horrorosa imagen ante nosotros. Los gritos y lamentos de la multitud afuera se desvanecieron en un murmullo lejano. Después de ese trágico suceso, Valentina nunca se recuperó. La experiencia la había marcado profundamente y su mente se llenó de sombras que la atormentaban. En las semanas siguientes, luchó contra su propio terror y a pesar de los esfuerzos de sus amigos y familiares, su estado solo empeoró. Finalmente, la tragedia se consumó. Valentina falleció, dejando a todos en un estado de shock. Los padres de Valentina, devastados por la pérdida, decidieron buscar justicia. Acudieron a la policía y solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca para reunir pruebas. Con esperanza, se sentaron en la oficina del detective, ansiosos por encontrar alguna pista que los llevara a comprender qué había sucedido esa noche. Sin embargo, cuando revisaron las grabaciones, se encontraron con algo escalofriante. En cada toma, Valentina bailaba sola. El hombre que la había cautivado y posteriormente llevado al baño no aparecía en ningún lugar. La confusión se apoderó de ellos. ¿Cómo era posible que alguien tan real pudiera desaparecer de la vista de todos? Los días se convirtieron en semanas y la inquietud en la ciudad comenzó a crecer. Otras personas comenzaron a hablar de encuentros similares. Aquellos que habían estado en la discoteca la misma noche comenzaron a recordar fragmentos inquietantes de la fiesta. Algunos afirmaron haber visto a un hombre que no encajaba, que parecía tener un aura extraña, como si se moviera en su propio mundo. Otros contaron historias de encuentros con un extraño que les advertía que no miraran sus pies. El tiempo pasó y la historia de Valentina se convirtió en una leyenda urbana. Sus amigos intentaron seguir adelante, pero el recuerdo de aquella noche jamás se borró. Se decía que, si uno miraba con atención, podría ver al misterioso hombre en las sombras de la discoteca. Sus ojos celestes seguían apareciendo en los sueños de algunos, y su risa resonaba como un eco en la mente de aquellos que habían estado allí. Un año después de la tragedia, un grupo de amigos decidió regresar a la misma discoteca, impulsados por la curiosidad y la necesidad de enfrentar sus miedos. Sin embargo, mientras bailábamos, algo comenzó a suceder. La atmósfera cambió, se volvió densa.
y una sombra pareció deslizarse entre la multitud. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se llenó de un frío inexplicable. Fue entonces cuando una figura se dibujó en la distancia y todos los que estábamos allí sentimos una sensación de inquietud. La música se detuvo y un murmullo de temor recorrió la pista de baile. Miré a mis amigas y vi en sus ojos el mismo horror que sentía. Aquella figura, con la piel pálida y los ojos celestes, se acercaba. La misma sensación de poder y miedo que habíamos sentido aquella noche fatídica nos envolvió de nuevo. Sabíamos que era él, el mismo hombre que había llevado a Valentina al baño esa noche. La figura se acercó lentamente y sus labios se movieron en un susurro que nadie pudo escuchar, pero el mensaje resonó en nuestras mentes. «Volveré», decía su presencia, como una sombra implacable. En ese momento comprendí que no solo Valentina había sido víctima de su encanto. Él estaba en busca de más. El pánico se apoderó de nosotros y comenzamos a correr hacia la salida. La multitud se dispersó y el caos reinó en la discoteca. Temblando, mientras mirábamos atrás y veíamos cómo la figura desaparecía entre la oscuridad, como si se desvaneciera en la bruma. Nos quedamos afuera, recuperando el aliento, y cuando miramos hacia la entrada, comprendimos que el terror no se había ido. La risa de Valentina resonaba en nuestros corazones, y la promesa del hombre seguía presente. Había algo más en juego, un ciclo de oscuridad que no podía ser detenido. Desde aquella noche, siempre miramos de reojo cada sombra en la calle y cada figura en la distancia. A veces, en los momentos más oscuros, creíamos escuchar la música de la discoteca, como un eco lejano, y sabíamos que el misterioso hombre no había desaparecido por completo. Siempre regresaría, esperando a su próxima víctima. Y así, la historia de Valentina perduró, recordándonos que el verdadero terror no reside solo en lo que vemos, sino en lo que acecha en la oscuridad, esperando el momento perfecto para volver.